Tiempo estamos compartiendo este lindo evangelio que es el Evangelio de Marcos y vamos caminando en esto que hace el mismo evangelio, que es descubrirnos de alguna manera quién es Jesús, y al descubrir quién es Jesús vamos descubriendo, metiéndonos en el mundo del evangelio, quiénes somos nosotros. Quisiera señalar para recordar el evangelio de la semana pasada, porque me parece un evangelio muy significativo. El evangelio de la semana pasada era el evangelio aquel en el que Jesús se encontraba con el jefe de una sinagoga llamado Jairo, que le pedía que sane a su hija y se ponía de camino. Y en el camino una mujer que sufría de flujos de sangre desde hacía 12 años, le tocaba el manto y quedaba sanada. Y Jesús después llegaba a la casa de este jefe de la sinagoga, hoy también el evangelio nos habla de una sinagoga, y sanaba a esta chica que estaba muerta, con aquella palabra que recordaba el evangelista, Talita cum. Y con ese evangelio se nos enseñaba a partir de dos mujeres de qué se trata la fe. En primer lugar, porque eran dos mujeres que recibían la vida, una porque se estaba muriendo de enfermedad, la otra porque estaba muerta. Eran dos mujeres marcadas por el número 12, que significaba la fecundidad. Y mientras los hombres, de quienes conocemos los nombres, no podían hacer nada, Jesús les regalaba el don de seguir viviendo. Y ellas lo recibían no con asombro, como los hombres del Evangelio, sino con fe, como se debe recibir la palabra y la acción de Jesús. Y a la vez nos decía el Evangelio que los que acompañaban a Jesús tenían nombres. Estaba Jairo, estaba Juan, estaba Pedro, estaba Santiago. De las mujeres no conocíamos el nombre. De alguna manera el evangelista nos estaba insinuando que el Dios de Jesús no es el Dios de los famosos, es el Dios de los desconocidos, de los anónimos, de los que no guardan su nombre para la historia, sino de los que saben guardar la fe que Jesús viene a traer para poder vivirla. Y hoy también el evangelio nos habla de la fe. Pero el evangelista nos cambia el escenario. Jesús salió de allí y se volvió a su pueblo. Y nos cambia los personajes. Ya son gente conocida de Jesús. Y entonces la fe toma otro trasfondo. Quisiera reflexionar en este evangelio con ustedes tres cosas que me parecen que nos siguen iluminando en esto de recibir a Jesús, no solo con asombro como la gente de hoy, sino con la fe que es necesaria para recibir la buena noticia que viene de Dios y que es el Evangelio de Jesús. Lo primero es recordar un poco qué es la sinagoga. La sinagoga es el lugar de la palabra de Dios. El pueblo no podía ir todos los días al templo, el lugar central donde estaba la presencia de Dios significada, sino que se reunía en sus lugares, aldeas pobres seguramente, esta que nos cuenta el Evangelio, y se juntaban a escuchar la palabra de Dios. Y escuchando la palabra de Dios, trataban de vivir y de descubrir esa fe que los alimentaba, que les daba identidad y que los hacía vivir hacia adelante. Bueno, hoy toda esa gente va a la sinagoga a la que Jesús seguro habría ido muchas veces. Lo llamativo es que no escuchan la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas, cuando habla de la sinagoga, recordemos que Cafarnaúm nos dice qué texto ha leído Jesús. Acá no se nos dice qué se leyó. Todos se sorprenden no de la palabra de Dios, no de los textos de la Escritura, sino de la palabra de Jesús. Lo primero que nos dice el Evangelio hoy es que es Jesús aquel que trae la palabra nueva de Dios. No hace falta escuchar otra cosa. No hay una palabra que se repita. Hay una palabra nueva traída por este profeta que viene a entregar su vida mostrándonos el camino de su existencia y de nuestra existencia para descubrir justamente dónde está Dios. Dios, en el Evangelio de Marcos, está en la comunidad de aquellos que saben caminar con Jesús. Y para eso necesitan escucharlo. Lo primero que nos dice el Evangelio de hoy es que hay que escuchar la palabra de Jesús. Esa es la única palabra que nos transforma la vida, es la única palabra que nos hace capaces de elegir, como tiene que elegir la gente que está en la sinagoga esta de Nazaret. Lo segundo,
Si la palabra de Jesús es tan importante, sería interesante que el evangelista Marcos nos hubiera dejado qué es lo que dijo Jesús. No nos dice. Llamativamente se nos dice que esa palabra tiene una sabiduría especial, que esa palabra llena de asombro a la gente, pero no nos dice qué es lo que dijo. De alguna manera el evangelista nos está diciendo que si queremos escuchar esa palabra de Jesús, tenemos que meternos en el seguimiento de Jesús. No se puede escuchar la palabra de Jesús sin convivir con Él. Recordemos, ¿qué es seguir a Jesús en el Evangelio de Marcos? Estar con Él y anunciarlo. Hoy el Evangelio nos invita a estar con Él para poder anunciarlo. Escuchar la palabra no es aprenderse un mensaje, no es tener un párrafo que uno recite de memoria, no es una oración para repetir todo el tiempo. Es una aventura para vivir. Para escuchar la palabra de Jesús tenemos que encontrarnos con Jesús. No es una palabra que pueda ser dada, que pueda ser dicha. Es una palabra que necesita de gente que viva con Él. Nosotros queremos sorprendernos, bueno, tenemos que encontrarnos con Jesús. No hay otra manera, no hay otra forma. La tercera cosa que quería compartir del Evangelio es esto que es signo de un encuentro especial. El Evangelio de Marcos no se consuela para conseguir la fe, no se satisface para conseguir la fe de los milagros. Esta gente se ha sorprendido de los milagros. Esta gente dice, che, ¿qué pasa? Nosotros lo conocemos y sin embargo tiene un poder que viene de sus manos. Y al final del Evangelio se nos dice, Jesús allí no pudo hacer nada, no pudo hacer ningún milagro. El Evangelio no vive de lo que vemos, de lo que nos sorprende. El Evangelio vive de lo que creemos. El Evangelio de Marcos, dicen los que estudian, se construyó en una comunidad muy sufriente. Por eso Jesús durante todo el Evangelio sufre y solo en el sufrimiento de la cruz podrán descubrir aquellos que leen que ese es el Hijo de Dios. Bueno, el Evangelio no tiene que ver con comodidades de milagros, sino que el Evangelio tiene que ver justamente con ser capaces de ver en Jesús aquel que es un maestro de la vida, aquel que saborea, tiene sabiduría, aquel que vive lo que dice, tiene autoridad. Y por eso es necesario creer. No son los milagros los que suscitan la fe en el Evangelio, es la fe la que hace posible que Jesús nos cambie la vida, nos transforme la comunidad, nos construya el reino. Vamos a pedirle al Señor en esta misa que nos ayude entonces primero a escuchar la palabra de Jesús, a descubrir que para escuchar esa palabra tenemos que aventurarnos a estar con Él y a recibir esa aventura de estar con Él con fe. De otra manera no se puede construir el reino. Que en este día el Señor nos ayude a vivir estas tres cosas.